Bien. Bona tarda de nou, aquí amics de la Índia. Hoy es martes 13 de marzo del 2018 y vamos a dar comienzo a la sesión número 46 de la introducción al Agni Yoga. Nos basamos en el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada. Este libro se compone de 33 capítulos y hay que decir que ya nos quedan pocos, pero no estoy seguro si en este trimestre próximo acabaremos el libro, no lo sé. Igual sí, igual no tengo ni idea, no lo doy por hecho. Lo primero que estamos en el capítulo 19 y lo que nos interesa es el Agni Yoga, el eje de equilibrio de todos los yogas. Agni Yoga, eje de equilibrio de todos los yogas, básicamente porque es el número 4. Y el número 4 de 7 tipos clásicos lo que nos está hablando es de un yoga que precisamente es capaz de comprender los yogas inferiores y, por supuesto, al despertar la intuición, que ese es el objetivo del Agni Yoga, va a entender bastante bien, va a captar bastante bien qué significa el camino de retorno a la casa del Padre, que es lo que significa la palabra yoga, religar, volver otra vez al centro, a la unidad, y va a poder posibilitar que la conciencia se expanda en el sentido que el discípulo sea consciente del potencial que tiene y sobre todo del campo donde va a expresar esa conciencia o campo de servicio. En la anterior sesión, la número 45, nos quedamos exactamente en esta parte. Desde tal punto de vista podemos considerar que cada sentido es esencialmente dual y obedece en todas sus expresiones a la ley de polaridad, pudiendo ser afirmado, por tanto, que la perfección del mismo y la actualización de los sentidos equivalentes en los mundos subjetivos será siempre el resultado del equilibrio de esta polaridad actuante en cada uno de los sentidos físicos, con el consecuente desarrollo de la facultad superior o poder psíquico en la vida individual. La analogía es la llave maestra que permite abrir todas las puertas, primero la del conocimiento, más adelante la de la sabiduría. ¿Qué nos dice Vicente aquí? Nos habla de los sentidos, ¿no? ¿Los sentidos qué característica tienen? ¿De qué nos hablan básicamente de los sentidos? ¿Nos hablan de realidad de conciencia, de captación directa de la verdad, o nos hablan exclusivamente de dualidad, de pares de opuestos? De pares de opuestos. Prácticamente la vista, ¿qué nos dice? La vista nos da una percepción, captamos una imagen que nuestro cerebro procesa y tenemos la cualidad los humanos de no ver bien. Vemos cosas y creemos que son otras. Y cuando se está en el camino espiritual, se tiene el problema añadido, si se ha despertado un poco la clarividencia, de que uno ve cosas por la calle que en realidad las ve uno, los demás no las ven. No sé si me explico. Y eso pasa por la visión clarividente. ¿Os habéis fijado en los autobuses que ponen una publicidad con unos plásticos que están perforados? Eso está hecho en base a una fórmula matemática. Si lo explicaron una vez. Tú, desde fuera, no ves quién va dentro del autobús. Pero si no te concentras mucho en los agujeritos esos, tú ves la panorámica que está a través de la ventana, ¿verdad que sí? Si te concentras mucho, tú no ves nada. Nos confundimos y en lugar de mirar toda la composición, tenemos la tendencia natural, por tener una mente concreta, de ir hacia un punto en concreto. Cuando vamos a un punto en concreto, perdemos el conjunto, ¿verdad? Pues ese es el papel que desempeñan los sentidos en el ser humano. Pero los sentidos nos han abierto la puerta del conocimiento. Eso es cierto. Lo que pasa es que la sabiduría, los sentidos no nos la van a dar. Nos la dará en todo caso el séptimo sentido, porque el sexto es la mente. Esa capacidad de interrelacionar que tenemos, de cribar las cosas. El séptimo sería la intuición, el tercer ojo despierto. Y ese sí que nos va a dar la sabiduría. Y nos la va a dar precisamente en el momento que entendamos que la llave maestra es la analogía, la correspondencia, comparar
unas comparaciones, pero no solamente decir esto es así porque esto es así, no, vivenciar ese mundo energético de la comparación, de la analogía dentro nuestro, a nivel etérico, a nivel emocional y a nivel mental. Si esto lo hacemos, evidentemente entenderemos bastante lo que significa llegar a la sabiduría habiendo pasado antes por el conocimiento. Por lo tanto, la idea que se tiene a veces de que el Agni Yoga es llegar al mundo de la sabiduría sin hacer nada, sin estudiar. Hay algunos, yo conozco más de uno, que dicen que Vicente les dijo que no estudiara y que no meditara, como Krishnamurti. Curiosamente, a otros les dijo que trabajaran, que estuvieran despiertos. No me creo que Vicente dijera nunca, en sentido literal, que no había que hacer nada. No me lo creo. ¿Por qué lo digo? Porque la obra suya está precisamente llena de ¿qué? De una actividad mental considerable. Este hombre estuvo durante muchos años con los codos clavados en el pupitre y analizando, estudiando. Pero estudiar, yo tuve la suerte de conocer unos profesores que lo primero que me metieron en la cabeza con 10 años, que el estudio no era aprenderse las cosas de memoria, sino coger una libreta y hacerse un resumen. Sí, en aquella época fotocopias eran muy caras y eran una porquería en los años 60. Hacerte un resumen y sobre el resumen establecer la base del estudio. Y ahí sacabas tus propias conclusiones. Lo que pasa es que ese método, ¿qué problema tiene? En aquella época no había máquinas, no había ordenadores ni nada por el estilo. Eran horas de trabajo. Pero evidentemente el que cogía, se hacía un mapa de España o se hacía un esquema de la circulación de la sangre y se apuntaba en la chuleta, aquello, en el papel que hacía, no la chuleta, en los apuntes, en el borrador, se lo hacía de tal manera que en un lenguaje que lo podía entender, era el que más entendía. Lo mismo vale decir de los verbos del francés, de las declinaciones del latín, etcétera, etcétera. Pero aquel que cogía el libro, bla, 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 ¿qué? No me acuerdo. Claro que no te acordarás nunca. Pero aquel que hizo el trabajo, sí. Por lo tanto, aquel que ha establecido las analogías es capaz de alcanzar este punto de sabiduría. ¿Lo vemos? ¿Veis algo más en la diapositiva? Antes de pasar, Gloria, ¿algo más? Porque yo entiendo que el Agni Yoga es llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido, o sea, estamos aprendiendo. Más que llevarlo, bueno, sí, es una forma de expresarlo, es vivenciarlo plenamente, es decir, que se vea que no es una teoría, porque el Agni Yoga, la diferencia que hay con los demás yogas es que o lo vives o no existe tal Agni Yoga. A ver, uno será deportista en la medida que haga deporte, ¿no? Porque si lo hizo una vez y lo dejó, como que deportista no me cuenta, ¿no? Imaginaos por un momento una analogía más, va. Esta gente que está en el candelero, no en el candelabro, no, en el candelero. Candelabro sería estar arriba, ¿no? Encima de la peana, en el candelero, está continuamente en boca pública. ¿Qué les pasa a estos artistas, deportistas, etcétera, etcétera, cuando se acaba su carrera? Se olvidan de ellos, pero para que no se olviden, ¿qué hacen ellos? En lugar de mantener lo que habían hecho antes en su nivel de conciencia, ¿qué hacen? Se meten donde nadie los llama. ¿Para qué? Para seguir siendo conocidos y estimados. Craso error. El Agni Yoga no funciona así. No se puede bajar nunca la guardia. Nunca. Paso a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Dice, ahora bien, al analizar el Agni Yoga como una corriente de vida natural que fluye del corazón y ha de circular libremente y sin esfuerzo por todo el organismo y todo el sistema psicológico individual, esto que os explicaba, de que tenemos que visualizar la corriente agni-yógica, cuerpo etérico, cuerpo emocional y cuerpo mental. Deberemos tener en cuenta, lógicamente, que todas sus funciones y todas sus actividades han de ser absolutamente espontáneas, es decir, no provocada artificiosamente por ningún ejercicio de meditación ni por la práctica de algún definido sistema de entrenamiento espiritual. Se trata de enfrentar serenamente el gran misterio de síntesis que arde eternamente en el santuario místico del corazón. No se trata de forzar ningún centro etérico ni ningún órgano determinado, tal como suelen hacer los practicantes del Laya Yoga. El Laya Yoga es el yoga de los centros, de los chakras, en un intento de desarrollarlos prematuramente
con lo cual echan sobre sus hombros una gran responsabilidad kármica, sino dejar que se cumpla la ley de acuerdo con la estatura del alma o su grado de aproximación a la verdad o al arquetipo de la mónada, que sería más o menos lo mismo. ¿Qué nos dice Vicente aquí? Nos habla de la práctica contemplativa de forma activa, plenamente atentos, no como el mindfulness lo entiende, sino de una manera un poco más elevada, bastante más elevada. Es eminentemente práctico, es empírico, en tanto y en cuanto estás trabajando con algo que hay que tener un poco de fe para verlo. Es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas, la fe, según el maestro tibetano. Hay que tener fe para comprender el Agni Yoga, pero cuando uno sabe desligarse de todo eso que sus sentidos le han aportado y que su mente concreta le ha configurado y que su mundo emocional le ha aportado, evidentemente entiende que esa nadencia, esa absoluta nulidad, esa inseguridad que se desprende de la práctica del Agni Yoga recompensa con creces, pero muchísimo más, lo que uno ha perdido en el camino, porque uno se ha tenido que dejar los libros atrás. Porque los libros, no nos olvidemos nunca, son el trabajo de otro estudiante, probablemente más avanzado, pero yo, por mucho que repita el contenido de los libros, no alcanzaré la estatura del que los hizo, estatura espiritual. ¿Por qué? Porque él tuvo su praxis diaria, su expansión de conciencia, su estado contemplativo, agni-yógico, y yo me limito a hacer ¿qué? A copiar y pegar, que es lo que hacemos ahora, ¿no? Porque antes se hacía de otra manera. Ahora es facilísimo, pum, 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 mío. No, no es mío. Esto es de Vicente Beltrán Anglada, la interpretación es mía. Los textos son de él. Por lo tanto, entendamos que el Agni Yoga parte de una inseguridad completa y te dice, ni se te ocurra potenciar los chakras. ¿Por qué? Porque el trabajo del alma es de dentro a afuera, no de afuera a dentro. Por lo tanto, cualquier terapia de estas que se hacen, parece que somos los únicos en Barcelona que no lo hacemos, de limpieza de chakras, de reorientación interna, de posición de manos en los chakras, etcétera, etcétera. Bueno, quien lo quiera hacer que lo haga, pero evidentemente mira lo que te dice aquí. Intento de desarrollarlos prematuramente, echa sobre sus hombros gran responsabilidad kármica. ¿Por qué? Imaginaos que por un momento, activamos un chakra antes de tiempo y tenemos clarividencia, tenemos clariaudiencia y, madre mía, ponemos un tenderete porque somos adivinos, ¿verdad que sí? Si la gente supiera lo que supone meterse en el karma de los demás y supiera la recompensa que el señor Saturno tiene preparados para todos aquellos que osan combatir la ley, sin tener argumentos de sabiduría ni de expresión de verdad arquetípica, yo creo que toda esta gente que sale por televisión por las noches, en algunos canales... Sí, sacro, ya sé que la clarividencia es cuestión de sacro, básico y plexo solar. Eso ya lo sé, clarividencia inferior, la animálica. La superior no tiene nada que ver con eso. Cualquier canal que usabas haciendo sí. cada canal. Bueno, de madrugada en todos. A partir de la 1 a las 2 casi todos tienen. Casi todos. Donde... Y los que... Pero bueno, hablan por hablar, pero eso cuesta dinero, ¿eh? Y la gente que llama se gasta un pastón, ¿eh? Ahora, las preguntas que les formulan son siempre las mismas, por lo tanto, no hay muchas... Y además, se conocen de otras veces, porque... sí, ¿dónde ya viniste a la consulta? Pero bueno, ¿para qué me llamas? Mira, es esta aproximación a la verdad la que debe dictar la regla. Una regla, en verdad, que no exige esfuerzo alguno de parte del discípulo, el cual, como dice el maestro algunas veces, es un guerrero curtido en 1000 batallas, 1001, ¿no? A ver, es una regla que no exige esfuerzo alguno. ¿Qué matiz hay en esta expresión? ¿No hay que hacer nada para practicar Agni Yoga? Falso, es mentira. Hay que hacer y mucho. Hay que hacer y mucho. Lo que hay que hacer es algo completamente nuevo. Algo nuevo y entre comillas, es pensar. Pero no pensar como nos han enseñado, sino pensar como almas. Como almas no se piensa de la misma manera que piensa una conciencia individualizada en mente concreta.
Yo no me planteo el tema de sillas amarillas, tapizado tal o diseño tal, no. Una silla y la primera que venga, seguramente que es la que mejor va a cumplir mis necesidades. ¿Tiene sentido que vayamos a una tienda y haya 50 modelos de sillas con 40.000 colores, por ejemplo, y no quedemos satisfechos de ninguna de ellas? ¿Tiene sentido? ¿Sabéis por qué? Porque no vivimos en la síntesis. La síntesis es el contacto directo con el yo superior. Cuando este contacto existe, este sillón me va perfecto. ¿Por qué? Porque mi conciencia no está en la tontería de si el tapizado hace juego con las cortinas y las cortinas con la lámpara o con los azulejos o con el color de los ojos de la vecina. Vamos a ver. Eso es perder el tiempo. Y eso es lo que a los humanos nos gusta, perder el tiempo. Por lo tanto, no exige ningún esfuerzo por parte del estudiante, porque el estudiante se tiene que reinventar por completo. Si el estudiante se reinventa por completo, entenderá lo que significa el Agni Yoga. Mientras no lo consiga, el Agni Yoga no funciona con él. No basta decir que todo es bonito, maravilloso, los pajaritos cantan y las nubes se levantan, porque no va por ahí tampoco. Eso tampoco. Es estar seguro de donde se está uno. Y lo que no va con el tema, pues no me interesa. ¿Lo vamos perfilando? ¿Sí? ¿Sí? Así, la cesación del esfuerzo como base del cumplimiento espiritual a través del Agni Yoga será el principal hándicap que habrán de afrontar los aspirantes espirituales del mundo. En el devenir de su acción creadora, el fuego del corazón, siempre latente y en universal movimiento, deberá convertirse en una llama de incalculables proporciones que inflamará toda su vida y lo preparan para las más elevadas iniciaciones, siendo el principio de tal liberación el equilibrio perfecto de Ida y de Pingala alrededor del canal Sushumna, ¿no? Lo que hablamos la semana pasada, que en alguna conferencia, como apuntaba Celia, indica cuál, si la energía va por un lado, polaridad masculina, femenina, etcétera, etcétera. Lo que sabemos que cuando se recibe la tercera iniciación, precisamente el canal central se activa y el alma llama a la energía kundalínica, ¿no? La sube hacia arriba. Eso es la transfiguración. Eso es cumplir el arquetipo de la transfiguración, que equivale más o menos, en lenguaje popular, a amar con la mente y pensar con el corazón. Sí, porque lo que se hace en la tercera, básicamente, ver la luz dentro de la luz, es ver la conciencia crística, la verdadera conciencia crística, dentro de ese campo manásico superior. Y eso, en el fondo, es intuición. Si esto se ha conseguido, esa luz que te enceguece a los asuntos de la personalidad, de ahí que te diga que no se exige esfuerzo alguno. Entonces, si seguimos con la analogía, nos damos cuenta que Agni Yoga, hasta después de la tercera iniciación, como que me parece que vamos a hacer poco. Ahora, podemos trabajar el tema de la segunda iniciación, el tema del mundo del deseo y de los miedos de la parte oscura del subconsciente, con la técnica del Agni Yoga, y evidentemente la prueba no será tan dolorosa. No olvidemos que la prueba de la segunda iniciación, que para la jerarquía como iniciación no cuenta, pero es necesario tenerla, equivale en una octava inferior a lo que será la prueba de la cuarta iniciación, la noche oscura del alma. Reconocer el morador del umbral, reconocerlo e integrarlo, es decir, hacer el proceso karmático de asumir ese conflicto y reorientarlo y dejar la estructura caduca atrás, equivale a contactar precisamente con el ángel solar, porque el ángel solar da seguridad. Precisamente en la cuarta iniciación, ¿qué hacemos con el ángel solar? Adiós, hermano. Muchas gracias. ¿Lo vemos un poco? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Que el problema o el hándicap es cambiar la polaridad interna, el chip, porque estamos acostumbrados a, por ejemplo, aprenderse de memoria las estancias de Sian, aprenderse de memoria muchísimos párrafos del Bhagavad Gita. Bien, bueno, es un ejercicio, pero la pregunta que de siempre vamos a hacernos: aunque yo me sepa las cartas de Pablo, o los salmos, que son 78, o los que sean, o las profecías de San Malaquías, que son 112, ¿no? Sabéis que el número de emergencias viene, yo eso me lo dijeron, 112 por las 100 profecías de San Malaquías. Mira, me lo dijeron que el 112 en todo el mundo era, en Estados Unidos tiene otro nombre,
Eso es otra numeración, pero el 112 equivale a las profecías de San Malaquías. Bueno, me parece muy bien. ¿Pero creéis que sabiendo eso hemos solucionado la cuestión? No. Aprendiéndonos toda la cronografía de estos capítulos del Agni Yoga de los 33, sabiendo el contenido estricto de cada capítulo, ¿creéis que estamos practicando Agni Yoga? Personalmente creo que no. Haciendo un estudio comparado sobre determinados términos y expresiones en las 400 y pico conferencias de Vicente y los 12 o 15 libros que escribió, ¿realmente estamos haciendo Agni Yoga? ¿Verdad que no? Hay que vivirlo. Pero claro, ¿qué nos pasa a los humanos? Es más bonito contemplar el cuadro aquel de la gran invocación, el loto goico, que entender que somos nosotros a nivel evolutivo. Qué bonito es, pero no nos damos cuenta que la última corona, la cuarta, está precisamente cerrada. Y es con el Agni Yoga cómo la vamos a abrir nosotros. Esa sería la cuarta iniciación. Hoy por hoy queda lejana. Pero hay que decir una cosa, queda lejana arquetípicamente. Cada uno sabrá lo que tiene por delante. Pero hay que entender que estamos en un momento donde hemos de identificar estas dos corrientes y entender lo que es el Sushumna. Si eso se entiende, eso equivale a la tercera iniciación. Evidentemente, estamos en condiciones de entender un poco más lo que es el Agni Yoga. Básicamente lo que nos dice, sin decírnoslo, es que no hay que hacer nada, no, pero has de integrar la personalidad. Eso no lo dice, pero lo dice de otra manera, porque ¿cómo se va a manifestar lo superior si el cuerpo físico por allá, el emocional por aquel lado y el mental no trabaja? ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, ¿cómo? O es que todo es mental. No, todo no es mental. Ojalá fuera todo mental, ojalá todo respondiera al patrón de Venus, ojalá, porque si respondiera a ese patrón se puede seguir investigando y alcanzar la luz, se puede conseguir, no estamos ni ahí, estamos en una mente kama manásica, rodeada de deseos. Por lo tanto, cuando se coge un libro o una conferencia, porque sabéis que Krishnamurti tampoco escribió, 3 nada más, 2, la biografía y a los pies del maestro, que se los dictaron su Decto Kutumi. Lo demás eran sus estudiantes, y de hecho Vicente las conferencias porque se las grabaron los estudiantes, porque no lo hacía. Pues esto parece como una regla general. El Buda hizo lo mismo, Pitágoras lo mismo, todos hicieron lo mismo, todos. No porque el maestro daba una conferencia, es que esto funcionaba de una manera muy curiosa. Había dentro de donde vivía el maestro, había una especie de Santa Santorum, que era la torre, una parte del edificio, que tenía mejores vistas, no era casual esto, equivale a los chakras superiores, y él estaba allí, eran sus aposentos. Y el maestro bajaba periódicamente al patio, había 2 patios, el de los exotéricos, los que estaban en probación, y los que estaban admitidos. Y cuando el maestro lo consideraba, los tenía todos en silencio y empezaba a hablar. Y había algunos que se daban cuenta que estaban hablando de ellos, porque eran preguntas que internamente se habían formulado y el maestro respondía. Evidentemente el maestro no estaba en la tesitura de escribir nada. ¿Por qué? Porque ahora os lo estoy transmitiendo. Dentro de una hora esto ha quedado en los éteres. Y es ahora cuando el mensaje entra en vosotros, no después. Tanto estos libros del Agni Yoga pueden despertarnos la conciencia siempre y cuando nosotros estemos en vías de abrir la conciencia. Si no, no. ¿Sigo? Dice, en esta última afirmación se halla oculto el gran misterio de síntesis, esto que hablábamos del Ida, del Pingala y el Sushumna, el de la propia eternidad de Dios en el hombre, según se nos dice esotéricamente, y la analogía tiende constantemente a confirmarlo. Cuando un vehículo de conciencia ha llegado a su más alta cualificación, es cuando, paradójicamente, deja de ser necesario. Toma. ¿Qué nos dice esto? Cuando la mente ha llegado aquí, el proceso que va de la tercera a la cuarta, ¿qué sucede? La energía manásica, a partir de la tercera, empieza a revestirse de energía búdica, de intuición, ¿verdad? Llega un momento que la parte manásica se desintegra, ¿verdad que sí? ¿Y qué nos quedan? Nos quedaría el aspecto búdico y el aspecto átmico, a potenciarlo hasta que consigamos ser maestros y mahatmas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos pasa cuando hemos cumplido? De hecho, cuando el vehículo causal, el cuerpo causal, ha cumplido con su misión, ¿qué pasa? Se desintegra.
¿Y qué pasa cuando el cuerpo físico ha cumplido el propósito del alma? Porque el primero que se muere es el cuerpo físico, ¿no? ¿O no? El alma puede retirar la conciencia primero, el hilo de la conciencia, lo rompe y hacer puñetas. Ahí se quedó. ¿Qué nos pasa entonces? ¿Qué le pasa a una persona que ha perdido la conciencia? Bueno, es decir, estás delante de alguien que puede ser tu madre, tu padre, tu hijo, tu hermano, tu marido, tu mujer, pero en realidad te das cuenta que aquello es un cascarón. Aquel es el cuerpo físico sin conciencia. Decimos, qué pobre, no, era el cuerpo que como alma utilizó. ¿Qué queda de ese cuerpo? Queda un hilo de vida conectado. Y puede durar años y años eso. Pero la verdadera conciencia que animó ese cuerpo ya no está. Y además muchas veces hay un elemental físico tan poderoso, que dice, yo de aquí no me voy. Hombre, la prueba está esta gente que está años en coma y que bueno, que incluso no necesita respiración, necesita que se le alimente, y eso es una cuestión que tendrá que resolverse en este siglo XXI o el próximo. ¿Qué se hace? Ya se están haciendo cosas. Pero con el Alzheimer pasa 3/4 de lo mismo. Y tanto. No tienen conciencia porque no reconocen. Conciencia no tienen. Y es un karma más, por un lado de ellos, y por otro lado es un karma de la familia. Es un karma de la familia y además da la impresión de que haya habido una mente un poco perversa que lo haya distribuido en el planeta Tierra, y es curioso que gente muy joven, con 35 o 40 años, empieza a tener problemas de memoria. Y de hecho son ya cada vez más, son 26 o 27 las enfermedades asociadas al tema neuronal, Alzheimer, eran Parkinson, Alzheimer, son las más conocidas, pero hay de todo tipo, y todas están en el mismo proceso. Vicente explicó una cosa muy maravillosa que viene nada menos que, según Eloy de Demócrito, de los filósofos primitivos de la antigua Grecia, que decía que los humanos, cada vez que nos planteamos un objetivo, si no lo conseguimos nos cristalizamos. Y Vicente lo que decía que era de vivir una vida llena de estrés, te acabas poco menos que envenenando, y esto sí que es verdad. De hecho, el estrés es un desencadenante que te genera diabetes, te genera hipertensión, te genera enfermedades mentales, te genera todo. El estrés es un auténtico veneno y son los asesinos silenciosos. La diabetes, prácticamente la hipertensión no te avisa hasta que te avisó. Y sobre todo el estrés como desencadenante de todo ese proceso de deterioro de los vehículos. Pero cuando esto sucede, hay que tener en cuenta una cosa también. Se vive de una manera a lo mejor no muy equilibrada, pero los señores del karma, hay que entenderlo, nos ponen en la tesitura de escoger, de decidir y de aprender a vivir dentro de los conflictos. La gente dice que vive en armonía, pero en realidad no vives en armonía cuando has desencadenado un proceso de ese tipo. Quiere decir que las situaciones adversas, en lugar de aceptarlas de una manera bastante tranquila, bastante correcta, bastante positiva, has intentado ir en contra de ellas. Y cuando vas en contra de ellas, pues la parte oscura te atrapa, que es lo que está deseando en el fondo, atraparte. Por lo tanto, ¿qué son? Suicidios personales. Suicidios. Nos suicidamos nosotros. Dice, y esto es precisamente lo que ocurre con los 3 elementos ígneos antes descritos. En mi libro, Los misterios del yoga, ya apunté esta posibilidad cuando, tratando de investigar las etapas posteriores de los yogas planetarios, llegué a la conclusión de que la función asignada al centro Muladhara, ¿cuál es este centro? El centro de la columna vertebral, el básico. ¿Qué glándulas corresponden a ese centro? Suprarrenales, muy bien dicho. ¿Qué sustancia emiten? Adrenalina. Bueno, ¿qué pasa cuando hay un problema y ataca ahí un cáncer en las suprarrenales? Que hay muchos cánceres ahí, muchos. Aquí tuvimos, de colon tiene que ver con el plexo solar. Aquí tuvimos un cáncer, ¿sí? Se despidió de todos, ¿sí? Enrique empezó en el pulmón, pero... Era bajo, ¿no? Pero hizo metástasis en las suprarrenales. Es que el Kundalini, nosotros trabajamos en el sendero del discipulado la energía kundalínica. Es fuego, pero, señor mío, es que hay que hacerlo bien. Entonces, ¿qué hago? ¿No hago nada? ¿Cómo hemos aprendido a conducir, por ejemplo? O a tener una dieta equilibrada, cometiendo excesos, ¿verdad?
¿No nos hemos caído nunca de una bicicleta? Ah, pues entonces. ¿O es que nos salimos de la fábrica ya sabiéndolo todo? Eso es mentira. Trabajar con fuego implica quemarse. Te puede dar un ataque de corazón por haber despertado más de la cuenta el fuego kundalini, que me ahogo. Pues eso es, ni más. Puedes tener un problema neuronal por haber quemado la trama etérica y tener que ir a una casa de salud mental a cuidarte. Por lo tanto, ese problema está ahí. Centro Muladhara. Una vez se hubiese establecido un perfecto equilibrio entre Ida y Pingala alrededor del Sushumna, será absorbido por el centro Anahata. ¿Qué centro es este? Bueno, entonces, ¿de qué hemos hablado antes? El corazón, el ataque de corazón. ¿Cómo queréis que viene un ataque de corazón? A los que están en camino, Se sabe, por ejemplo, cuando hay una tormenta solar, y esto le pasó hace unos años a Julio Anquita estando en Barcelona, le dio un infarto. ¿Os acordáis de aquello? Hace muchos años, que lo llevaron al clínico. Era el mes de julio. Había unas tormentas solares tremendas, unos languorazos de cientos de miles de kilómetros o millones de fuego. ¿Qué pasa? El corazón, el sol, precisamente es el corazón de nada menos que del logos cósmico. Su sistema solar representa el chakra cardíaco del cuerpo de manifestación del logos cósmico. No sabemos dónde está lo demás. Pero dentro del planeta, del sistema nuestro, planeta Júpiter se encarga de esas energías. Si el sol está manifestando y eso equivale al segundo rayo, y el segundo rayo entra por ahí, ¿qué está diciéndonos? Que la energía del sol, la del segundo rayo, es la que genera. Además, lo explicó el hombre del tiempo. Tú fíjate, el hombre del tiempo de un canal, me parece que es la TV3 o Televisión Española, lo explicó, que en periodos de tormentas solares o estas lenguas que salen, hay infartos en el hemisferio norte. Corresponden junio, julio, esos meses previos a el momento de agosto, que sabéis que la constelación de Sirio, el Can, es el momento más proclive, ¿no? De máxima influencia, a signo de Leo. Curiosamente, el corazón. Claro, si la parte de abajo empieza a despertar Kundalini, ¿qué se va a llevar por medio? No olvidemos una cosa, un infarto no es ni más ni menos que el despertar de un pétalo del corazón, A ver, el tibetano dice, la energía sube si se lleva una vida pura. El tibetano insiste mucho en tener una vida pura, ni que te protejas ni nada de nada. Es como aquel poema, ¿cómo estás tan bien? Pues mira, agua pura, aire fresco y mucho amor, ¿no? Pues esotéricamente, el aire puro y el agua pura y la alegría y mucho amor es la clave necesaria para practicar el Agni Yoga y para hacer que el Kundalini suba del Muladhara hacia arriba y precisamente incide en el centro cardíaco, el Anahata, porque el Anahata tiene una cualidad significativa. ¿Cuál es? Es la puerta precisamente al plano búdico. La conexión que hay con la contraparte en el loto, en el centro coronario de los 12 pétalos del corazón. Pero entonces, cuando una persona tiene un ataque al corazón, es que no está manejando bien las energías, o evidentemente, está manejando bien. Es que ver, el corazón lo que te dice ni de más ni menos que te está avisando de que hay un fuego que está subiendo. Ya. ¿Por qué la gente cuando llega a determinadas edades empieza a padecer? No, es que las arterias se han ido achicando porque el colesterol, etc. Caramba, pero sí, se endurecen, claro. Tienen que ponerte un stem o te tienen que cambiar, ponerte plástico por dentro o un bypass, etcétera, etcétera. Lo más normal es un stem, porque no puede, el corazón no puede, se ahoga. Pero claro, el corazón no puede si estás en el camino o en la vida, porque los 50, 60 años, ¿a qué equivalen? Equivalen a una decisión del alma. Me quiero ir y punto, y te estoy avisando que me voy. Y en el fondo, ¿qué significaría eso? Una recapitulación energética, nada más. Te estoy poniendo sobre la mesa lo siguiente: tantos anhelos de cambiar y ¿qué has cambiado? Tantos anhelos de hacer esto o lo otro y ¿qué has hecho? Tantos anhelos de vengarte, de vivir el mundo de la materia, la parte oscura, y ¿qué has conseguido? Se dice, eso lo dice tibetano, que las maldiciones y los pollos vuelven a casa a dormir. ¿Qué puede haber detrás de un ataque de corazón en un momento puntual en nuestra vida? ¿Una búsqueda de la luz o una búsqueda de la dualidad? Si es de la dualidad, es que hemos tenido pensamientos alguna vez, durante un tiempo, no precisamente esplendorosos respecto a situaciones o personas.
Y esa energía que hemos invocado nos ha venido. Eso no quiere decir que mañana nos dé a todos un ataque de corazón, porque es una cuestión eléctrica, lo sabéis, ¿no? Es una cuestión eléctrica, nada más. No es que... ¿La cuestión eléctrica? Nada más. Por lo tanto, ¿y qué creéis que es el fuego kundalínico? Hoy mira, que sube por aquí el magma. Una cuestión eléctrica. Empiezan los chakras a despertarse por calambrazos puntuales, tanto a la altura de los riñones, van subiendo la columna vertebral, no sabes cómo ponerte, porque parece que no es que te queme, es que no sabes lo que te está pasando. Y hasta que se puede tener en la garganta, se puede tener en el entrecejo, lo más doloroso tal vez sea en la parte de la cabeza, ver cómo te están quemando por dentro y te pones la mano y te crees que te quemas también, pero forma parte del entrenamiento. Yo todo lo que he leído, lo poco que he leído, de los que han vivido el proceso, nadie lo explica con flores y violas, Nadie. Tibetano sí que dice que bueno, que si esto no pasa nada, bueno, ¿y los dolores de los brazos qué pasa? ¿A qué? ¿Por qué vinieron? Bueno, mala postura durmiendo, mala alimentación, pero no, tú sé puro, mucho amor, mucha alegría, contempla el sol, sí, ya, muy bonito, hay que aceptarlo, nada más. Claro, eso es el choque de energías, choques de energías son. Lo más divertido, digo por prueba, eso creo que no hay ningún problema que os lo explique. Lo más divertido me pasó a mí, y le ha pasado a otros más, en un momento determinado, la primera meditación de la escuela arcana se llama el maestro en el corazón. Y hay que visualizar entre los omóplatos el chakra cardíaco y dentro pues una idea del maestro, ¿no? Y yo me vi envuelto, vi cómo se abría todo esto y era fuego azul índigo, fuego líquido. Y la verdad, el olor a quemado sí que lo tenía. Y sí que me dio durante unos cuantos días pinchazos y fui al médico. No tienes nada, son nervios. Pues vale, pues son nervios, ya está. Mira que me ha dado veces, después, Pero siempre que me han hecho un cardiograma, no tienen nada, son todos iguales. Pues son todos iguales, muy bien, perfecto. Pues entonces, si no tengo nada, es el maestro. Mira, dice, no, mejor no decírselo, no, porque yo dije un día, digo, no, si es que yo sé lo que le pasa a los muertos, se me quedó mirando, digo, no, tranquilo, no tengo más. El chakra cardíaco, y que este será este centro, la base mística de donde Kundalini, convertido ya en fuego solar, fuego de conciencia, y cuando llegue a la cabeza, ¿cómo se llamará? Por analogía, ¿no? ¿Ves? No lo dicen otros así tan claro, Lo dicen muy claro lo que está pasando. Y convertir el centro místico de la cabeza. Mira, convertido en fuego solar, iniciará su ascensión hacia las alturas superiores del centro místico de la cabeza, refugiado en el centro anahata y convenientemente armonizado con el fuego solar que emana del corazón de la divinidad. Kundalini se transforma en un fuego todavía más potente y más sutil, siendo menos denso en su fluir, asciende más fácilmente a la búsqueda del fuego del espíritu, técnicamente descrito como Fohat o Foat, el cual desciende desde los niveles monádicos y se halla localizado en lo más profundo del centro Sahasrara de la cúspide de la cabeza. Esa experiencia no se va a olvidar, Que te dé un patatús un día y no te puedas mover durante un rato es una cosa. Que te pique todo el cuerpo horrores, pero eso de la cabeza es como si os quisierais arrancar la cabeza, ¿Conocéis el mito de la corona de espinas? Es el despertar de Sahasrara. Es decir, equivale al mismo dolor. ¿Alguien se para a pensar ponerse una corona de espinas y clavársela? Con lo sensible que es esta piel que es finísima. Esto es un esqueleto, un exoesqueleto. Lo sensible que es esta zona, y si no intentar arrancar los cabellos, el cuero cabelludo, a ver qué pasa, pues eso multiplicado por un poco más. ¿Alguna preguntita de cómo sube el fuego? Hemos aprendido muchísimo, Hacía tiempo que no veíamos una clase que fuera tan descriptiva del proceso. Mira por dónde, como estamos acabando el libro, ¿tenéis alguna preguntita antes de pasar a la siguiente? ¿No? Venga, dice, la invasión de esta fuerza superior, se refiere al fuego, en el sistema etérico del discípulo ha devenido posible únicamente porque el discípulo, ha dejado de ofrecer resistencia a la vida espiritual,
y ha permitido que sea el triple fuego de Fohat, Solar y Kundalini una expresión ígnea a escala cósmica de los centros solares, Ida, Pingala y Sushumna, el que realiza el trabajo infinito de la propia perfección. Fijaos lo que nos dice aquí, que es la clave del Agni Yoga. Esto ha acontecido porque el discípulo, el estudiante, el candidato, no ha hecho resistencia. A eso yo creo que no me llaman a hacer nada. Él no hacemos resistencia a esto que de una manera filosófica estamos invocando. Como no hacemos resistencia, ¿qué pasa? Si el karma lo permite, por eso no todo el que quiere practicar Agni Yoga lo va a conseguir, esto no lo dice, hay una cuestión karmática, lo explica de otra manera. O estás en la tesitura de soltar lastre, o no vas a conseguir practicar el Agni Yoga. A Saturno hay que pagar lo que es suyo, ¿eh? Esto es como el tema de la muerte. En el fondo, que se despierten los fuegos, que es en el fondo una muerte, es una transformación, transmutación y transfiguración a la vez. Es despertar precisamente una conciencia superior. Una conciencia superior, acordémonos por analogía del sermón, de la parábola del Nazareno, no podemos poner vino nuevo en odres viejos. Eso lo hacen los enólogos y sacan añadas buenas de otras que son regulares, pero con la conciencia no sirven. ¿Qué sucede si tenemos un coche destartalado, le ponemos un buen motor? ¿Qué pasa con ese coche? No funciona, ¿verdad? Y el motor tampoco, ¿verdad? Pues todo a la par. Hemos de crear un cuerpo nuevo, claro. Es el mito de la reencarnación también, si se quiere. Mito de Aries, ya queda poco. Pero hay que entender que estos fuegos, para que el fuego fojático se exprese, hay que tener un cuerpo perfectamente construido. Un cuerpo etérico poderoso. Pero para que se manifieste el fuego solar, debemos estar muy centrados primero, ¿eh? Y para que todo eso acontezca, porque el primero es el de la materia, ¿qué sucede con la vida diaria? Debe haber un control total de la vida diaria, pero no entendido como no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo tomar café porque me altera, no puedo comer esto porque me altera. No funciona. Nos tenemos que borrar eso de la cabeza. ¿Cómo? Viviendo el día a día plenamente en estado contemplativo, y automáticamente uno sabe lo que tiene que comer y cuándo tiene que comer, ¿verdad que sí? Y es muy conveniente que en el tema de la comida y el descanso acercarnos a los ciclos del día, ¿eh? La oscuridad está para una cosa y la luz está para otra. Dormir cuando está el sol y estar despierto y en la calle cuando hay oscuridad no es lo correcto para un discípulo. Ahora se puede hacer, pero no es lo habitual. Mire. Quería entender la resistencia a la vida espiritual. Yo pensaba que la resistencia era la vida almática, de este plano, digamos. ¿Qué he dicho antes? Los calambrazos se aguantan, los dolores en el cuerpo se aguantan, pero la cabeza te revienta, de fuego, de que te arde. Eso es resistencia. ¿Qué significa la resistencia? Oponerte a algo nuevo. Es que la idea que tenemos, no, es que yo quiero tener mucha luz. Mucha luz. Sí, he renunciado mentalmente. Vale. Pero a nivel pragmático, ¿qué has hecho? No, he renunciado, he decretado. No va por ahí eso, ¿eh? Hay que vivirlo. Cuando uno actúa como sí, y en estado contemplativo, lo que está haciendo es que Kundalini suba, el fuego solar empieza a llamar a tu puerta, de ahí los pinchacitos en el corazón. Mira, este chakra se está despertando, porque me imagino que todos somos conscientes de lo que significa el plexo solar, no lo he mencionado, ¿eh? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un problema medio ambiente, en nuestro medio, o algo que nos afecta? ¿Dónde sentimos la presión? En el plexo solar, ¿no? Aquí a la altura del ombligo, ¿verdad? Esta zona decimos, caramba, ¿qué pasa aquí? Es el plexo solar, señor mío. Es el no yo. Eso es lo que no debemos ser y lo que todavía somos. Si hemos conseguido una transferencia de energías desde el plexo solar, que no me acuerdo el nombre, es Vishuddha, ¿no? ¿O cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo tenía la lista de los nombres sánscritos, pero no me acuerdo ahora, ¿eh? De Anahata y Muladhara y Saharara sí que me acuerdo, pero del laringio no me acuerdo, ni del entrecejo tampoco, ya lo miraré. Agna sí, pero el laringio no me acuerdo el nombre que tiene. No me acuerdo, es igual, ya lo miraré la lista y se acabó. Lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa. Si hacemos una vida agni-yógica, es decir, en completa inseguridad,
no friccionando con la conciencia que se quiere manifestar, ¿qué estamos haciendo? Abrimos la puerta ¿para qué? Para que entre el aire fresco, ¿no? En este caso es de la mónada, ahí te dice clarísimamente que el fuego solar, del fuego fojático, es la mónada, eso ya lo sabemos, vale, ¿de acuerdo? Pero si yo abro la puerta a una nueva realidad de conciencia, lo que estoy es aceptando un compromiso y una responsabilidad, ¿verdad? Por lo tanto, cuando viene el primer indicio, no va a ser decirme con un telegrama o un WhatsApp, oye, que ya tienes el fuego solar encima, no, va a ser un trancazo en mi vida. ¿Por qué? Porque gracias a esa prueba, que aparentemente es como un error para mí, un fracaso, en el fondo lo que me está diciendo es que aquello que has invocado a través de tu práctica diaria, Agni Yógica, está aquí. Ahora es de entender que esa energía te permite vivenciar una experiencia dura de la vida diaria, pero con una perspectiva de resolución muy infinitamente superior. Es decir, que saldrás airoso. Pero salir airoso de una prueba de Agni Yoga significa que el que sale es otro, ¿eh? Por eso estas pruebas equivalen a la muerte. De hecho, la iniciación es una muerte y se representa, hay algunas, con un ataúd. Aquí una visión interna entras en una sala, unas puertas muy altas y hay un sarcófago de piedra que te está esperando, y la idea es que uno, que no está versado en el tema, es que vas a morir. No, va a morir el que conocemos, pero el otro no va a morir. Es una prueba iniciática. Y además se ve a veces con los colores del sarcófago de la Gran Pirámide. Granito rosado, rojo, pórfido. La piedra esta, pórfido, es roja, ¿no? Esta que está enterrado, está metido el cuerpo de Napoleón. Sí, es una piedra roja, me parece que sí, ahí en los Inválidos en París, creo que sí. Que hay que doblarse para verlo, no, bien. Bueno. ¿Entendemos un poco por dónde va el tema? ¿Vamos a practicar Agni Yoga? No vamos a quemar, ¿eh? Pero bueno, mira, ahora los valencianos van a quemar los muebles viejos, ¿no? Cuidado, porque la madera procede del árbol, y el árbol está asociado ¿a qué? Al vehículo mental. Es una sustancia basada en las emociones, el reino vegetal y los minerales, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué se quema eso? Porque eran los restos que quedaban en los talleres, había que comprar más madera para nuevos muebles. ¿Y qué hacemos con esto? Pues mira, una figurita, y de ahí las fallas actuales, ¿no? ¿Sabéis la historia? ¿Por qué no quemamos nosotros los residuos? Porque aplicar el fuego, mira, este próximo día, el jueves, en el tema del alma hablaremos de la muerte, de la cremación, si nos da tiempo llegar. Y una de las diapositivas es muy divertida, porque explica el por qué se ha de hacer la cremación y no embalsamar a la gente, porque puede estar siglos y siglos ahí penando. Imaginaos la momia de Ramsés. Ay, se conserva después de 4.000 años. Habría que quemarla con todos mis respetos. Hacerle todos los estudios habidos y por haber, básicamente, sabéis que los egipcios son muy conocidos en el mundo, ¿no? Los antiguos, pero eran unos magos negros grandísimos. Y la razón de ser es eso, la momificación. ¿Y qué queda dentro de la momia? La materia etérica original, con lo cual esa materia etérica lo que hace es que favorece la parte oscura. Por eso cuando se va a esos sitios te encuentras mal, ya sean pirámides, pirámides no tanto, pero las tumbas, no. Eso es horroroso. Yo entré en una catedral, sí, en Ucrania, en Kiev. Cadáveres que estaban incorruptos, claro, las condiciones ambientales de humedad eran correctas, y eso te lo enseñan como algo maravilloso. Fíjate qué analogía más perversa se puede hacer. Vemos allí un esqueleto. Si lo aplicamos a la vida diaria y lo enraizamos con el Agni Yoga, si las condiciones que te las creas tú son las correctas, tú desarrollas la conciencia y tu cuerpo permanecerá luego incorrupto. Mira, ¿no habéis visto estos documentales del desierto de Arizona en Estados Unidos? Que es donde todas las compañías aéreas llevan los aviones cuando ya no valen. Para desguazarlos los llevan allí. La razón de ser es que la humedad es mínima, por lo tanto no se oxidan y aguantan años y años y van sacando piezas y piezas y piezas. Todas las compañías del mundo se los llevan a Estados Unidos, incluso ahora se hace en España, aquí en Albacete, una base que hay, se llevan aviones y ya están abandonados, jumbos, etcétera, etcétera, porque las condiciones ambientales son buenas y aguantan y no se oxidan, pero todo es para desguace, ¿eh? Fijaos las condiciones ambientales, el discípulo se las debe de crear.
¿Continúo con esto? ¿Sí? Dice, insistimos, por tanto, dentro de la línea del Agni Yoga, en la estructuración de un sistema de adaptación a todas las situaciones kármicas, basado fundamentalmente en la serena expectación y en la observación atenta y sin resistencia de todos los hechos, circunstancias y acontecimientos que se producen incesantemente dentro y fuera de nuestra vida individual. Observación atenta, no resistencia. ¿Qué hacemos los humanos? No escuchamos, ¿verdad? Para empezar ahí, ¿no? Yo cuento una cosa y el otro está mentalmente y te das cuenta enseguida que no te escuchan. ¿Qué pasa cuando uno escucha y mentalmente no interfiere con el rollo, con la historia de los demás? Porque sabéis que esto es una bobina, porque hay gente que tiene tendencia a coger esa bobina y venga el rollo cinematográfico de siempre y a todo el mundo le cuenta lo mismo, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasaría si un día uno de esos que ha aguantado durante años el mismo tostón, que si mi familia, mi trabajo, la vida es una desgracia, que no sé cuánto, en lugar de activar el mecanismo de respuesta, de resistencia, permite que el otro suelte toda la perorata, no le diga nada, adiós muy buenas, de forma amable? ¿Qué pasará la siguiente vez? No vendrá más. Lo puse en práctica en su momento, la cantidad de gente que, bueno, no me la he quitado de encima, creo que le dio un consuelo. ¿Por qué? Porque cuando uno está muy atento y expresa esa cualidad agniyógica de serena expectación mínimamente, lo que está manifestando es un poco el alma. Y el alma tiene la gran cualidad, cuando uno contacta y los demás perciben su energía, que disuelve precisamente el espejismo ese de que mi problema es único en el mundo. Eso lo tenemos todos. Yo cuando la gente me hablaba hace años en el autobús, iba gente que contaba problemas de otros que tenían depresiones, y hubo una señora un día que decía, yo lo entiendo, yo me levanto cada día a las 4:30, voy a trabajar y me faltan horas para trabajar, y hay gente que está en su casa y tiene problemas. Es una verdad como un templo, es una verdad como un templo. ¿Cuántas depresiones tuvieron nuestras abuelas, abuelos, tíos, los que vivieron una guerra civil, unos problemas económicos? Pero si es que no había tiempo para deprimirse. ¿Sabéis por qué han llegado las depresiones? Porque hay un tiempo libre que en lugar de manifestar el alma, ¿qué manifestamos? El plexo. ¿Creéis normal que podamos perder horas durante una semana en escoger la ropa para una fiesta que tenemos dentro de 15 días? La gente puede ir arreglada como le venga en gana, lo digo abiertamente. Y además, arreglarse físicamente es una forma, en una primera etapa, de autoestima. No es la única, pero es la que se debe hacer. Hay gente que en el mundo espiritual, sobre todo, entiende que debe ser perfecto y todo lo que tiene que ver con la forma lo rechaza y en el fondo se está castigando, se está flagelando y creyendo que va a conseguir una conciencia superior, pero es mentira, va hacia atrás. ¿Creéis necesario que tengamos que perder el tiempo o emplear tanto tiempo en escoger el peinado, los zapatos, hombres y mujeres, porque hoy en día va así la cosa, Lo digo, ¿creéis que eso sería lo correcto? En correspondencia con el Agni Yoga. El Agni Yoga no se lo plantea, no hay resistencia mental. ¿Por qué uno pierde tanto tiempo para escoger zapatos, se prueba 300 pares? ¿Por qué? Porque antepone un resultado al momento presente. Y el momento presente es decidirme. ¿Por qué tanto miedo a decidirse? Yo el último teléfono que cogí, por puntos, y pagándolo poco a poco después, allí había una chica enseñando un matrimonio, faltaban teléfonos. No sé si se llevaron alguno. Todos tenían una pega. Todos. ¿Qué anda buscando uno entonces? Y quien dice eso, he visto la misma historia con grifos, con grifos, Lo he visto con grifos, con interruptores de la luz, porque no sé qué. Yo he visto esto con grifos y en el Leroy Merlin lo vi con grifos y con interruptores. Bueno, cada uno es como es, pero tanto cuesta, es que esto no es una mercería, La vida no es una mercería que hay 30 tipos de hilos y 50 colores. ¿Os acordáis antes las mercerías? ¿Qué botones? 300 tipos. Sí, ¿qué ha hecho la industria con todo esto? ¿Todos los botones son iguales o no hay? Hay velcro, cinta de esta que se engancha. ¿Veis a dónde lo que os quiero decir? Si queremos vivir el Agni Yoga,
el escaparate de la mercería y aquellos cajones que se abrían y tenían otro, corchetes de 50 tipos. Yo digo porque mi familia, la mayoría de mujeres eran modistas antes, mi hermana, mi madre cosía también, y bueno, y veías un montón, que si de botones, que si de canillas, que si de hilos, este para bordar, este para hacer el zurcido, este para hilvanar. ¿Os acordáis de aquello, no? ¿Y qué pasa hoy en día? Si además cosen con un hilo que es de plástico, como los de la caña de pescar, se cosen con eso. Fijaos cómo han simplificado las cosas, ¿eh? ¿Te das cuenta? Pues el Agni Yoga, si nos lo aplicamos, es lo mismo. ¿Y por qué se va a lo superfluo? Porque la conciencia no está en eso. No está en el fondo. Digo en el fondo, en la forma. Está en el fondo. Y por lo tanto, si uno está en el fondo, lo más profundo que sea, evidentemente que tiene una vida simplificada. O llegar a un restaurante y si solamente haya 4 platos, ¡uy, qué poco! ¿Te vas a comer 4 platos? No, uno que tenga 110 platos. Se sabe que una cocina, si habéis trabajado en el mundo de la hostelería, pastelerías, panaderías, cocinas, cuando hay tantos platos en un restaurante, piénsate muy bien lo que vas a comer, ¿eh? No es como lo de los chinos tienen arroz y 2 o 3 cosas y lo mezclan, pero eso es fácil porque el arroz ya lo tienen hecho, ¿eh? Pero si entráis en un restaurante y hay 40 platos o 20 platos o 30 platos, ¿creéis que es todo fresco? Lo dejo en el aire, ¿eh? Frío sí, pero fresco no. ¿Entendéis o no? Pues el Agni Yoga, lo mismo historia. Dice, la paz no se halla en el esfuerzo ni en las 1000 maneras de disciplinar los avatares de la existencia, sino en el trabajo sencillo, humilde y sistemático de ver fluir la vida en todas sus infinitas vertientes, sin intentar mentalmente variar su curso. Tal es la regla infinita del Agni Yoga, el de los discípulos de la nueva era. Pues os he puesto antes el ejemplo este de los zapatos y los grifos, las bombillas y todas estas historias. ¿Eso qué indica? Pues de que conciencia agni-yógica no existe. Os he puesto un ejemplo, a ver, un poco burdo, pero se entiende muy bien. Cuando existe conciencia agni-yógica, uno no se plantea si la camiseta que me he puesto hace juego con los zapatos o no, me da igual. La he visto, me ha gustado, me la he puesto y punto. Y se acabó, y mi mente no está, ni mi conciencia tampoco, en que si tiene que ser esto, que si está de moda. Por favor, qué vanidad, qué vanidad. Lo vemos muy profunda la clase de hoy, ¿eh? Habla de los chakras, ¿eh? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Continúo? Se acabó el capítulo. Capítulo 20. Agni Yoga y la ciencia del pranayama. Tariro. La ciencia del pranayama. ¿Qué es la ciencia del pranayama? El control del prana, de la energía, no del aire. Nosotros respiramos. En realidad es la dosificación, aplicar la ley de economía a lo que es el contacto con el prana, que para nosotros es inhalar. Tenemos unos pulmones que lo que hacen es que cogen ese prana y oxigenan ¿qué? Menos mal a la primera. Claro. ¿Y por qué oxigenan la sangre? Porque este vehículo necesita de ese sistema. Y eso está asociado al ritmo del cardíaco, ¿verdad? Eso está asociado al ritmo del corazón del sol también. Nosotros vivimos en la Tierra, todo vive en la Tierra, porque el corazón del sol lo ha decidido así. Dependemos de él. Por eso os decía antes que hay una época del año que hay esas tormentas, esas lenguas de cientos de miles de kilómetros de fuego, y eso afecta a los corazones de los seres humanos. Hombre, si dependemos del corazón del sol, es normal que lo que el padre hace afecte a sus hijos, ¿no? ¿O no? Pues si el Agni Yoga vamos en la misma línea, si yo quiero tener una conciencia más elevada, al final ¿qué me va a pasar? A base de palos por un lado y por otro, a base de pequeñas crisis de salud, manifestaré ¿qué? Una conciencia agni-yógica, ¿no? Pero no confundamos con poner la mano en el fuego y martirizarme, ¿eh? Por ahí no va el tema, ¿eh? Continúo, capítulo 20, ¿eh? 2 veces el propósito divino, ¿eh? La ciencia del pranayama. Dice, todos los yogas conocidos están virtualmente adheridos a ciertas reglas o técnicas respiratorias. Pranayama, la ciencia de la respiración, está presente en todas las prácticas yoguísticas, constituyendo, por así decirlo, su particular o especial complemento. Sin embargo,
a medida que el practicante de yoga se va introduciendo dentro de los aspectos superiores de sí mismo, nota con cierto asombro que sus respiraciones tienden a ser más espontáneas, aparte casi por completo de la voluntad individual. Me imagino que esto lo hemos descubierto, ¿no? Porque de hecho la respiración, yo he tenido siempre la tendencia a olvidarme de ella. Todo el mundo, ¿no? Yo me olvido de ella, no quieres que te diga. En momentos puntuales sí que he tenido que, bueno, aplicarlo, ¿no? Pero yo me olvido en el día a día de la respiración. Eso está ahí, no lo voy a negar, pero sí que me he dado cuenta de que la respiración tiene mucho que ver con el estado de conciencia de los vehículos de la personalidad. Y que aquella gente que insiste mucho en practicar pranayama, tengo que decir algo que no va a gustar cuando se escuche, no consigue despertar tanto a nivel interno, consigue estar tranquilo, eso sí, es como el que medita sobre el entrecejo. Evidentemente uno está en cierta calma, pero esa chispa del contacto divino no la tiene, el contacto egoico no la tiene. Porque lo que se debe de manifestar siempre en la mirada, en el comportamiento, es esa seguridad dentro de la inseguridad que es el Agni Yoga. Y básicamente porque la respuesta se la ha aplicado uno mismo. No sé si me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Que la práctica del pranayama no te va a despertar las cualidades superiores arquetípicas, y que no lo que te da es una seguridad, una tranquilidad tremenda. Eso sí que te lo da. Si tienes problemas emocionales, el tema del pranayama te puede ayudar mucho, como meditar en el entrecejo, concentrarte, porque esas energías del plexo se van superando, se van controlando. Pero eso no quiere decir que el Agni Yoga lo estés practicando. Más que nada tiene que ver con una cuestión mental. Entendido esotéricamente, es una cuestión mental. El pranayama. No es tanto la inhalación y exhalación como la entendemos, sino es precisamente aceptar una ley de polaridad, una ley de ciclos, que precisamente consisten en un periodo de inhalación de energías, hagamos la analogía así, y de resolución de estas energías, desencadenando una acción, claro. Como un control que hace. Control, la palabra control es un proceso de trabajar con energías. Cuando tienes, o sea, cuando coges conciencia de la respiración, te da mucha claridad. Claro, que te la da, claro. Te da una tranquilidad tremenda. No vas a correr por coger el autobús porque te da igual. Tranquilidad, digo claridad. Claridad mental, sí. Eso lo da la meditación. De hecho, la respiración, para que sea verdaderamente correcta, debemos ver, no tanto forzar la inspiración o retener el aliento, sino darnos cuenta a nivel interno de que nos estamos energetizando, de que nuestras células están impregnándose de un prana que, si nosotros estamos atentos, es más puro, porque sabemos dónde encaminarlo. Y de hecho con el prana es con lo que vamos a curar. Yo creo que es una herramienta que sí, pero para muchas cosas, incluso hay un pranayama para provocar la muerte. Claro, de forma espontánea. Lo que pasa que el pranayama, yo las cosas que he leído incluso en la escuela arcana, se hace poco, es peligroso, porque la gente se apunta al tema del pranayama porque no es complejo de hacer, da efectos inmediatos, es decir, si queremos incluso ver colores y ver cositas, esto con el pranayama se consigue. Pero hay que decir una cosa, estos estados alterados de conciencia o respirar mucho, esto que se llama hipoxia, ¿no? Exceso de oxígeno en la sangre, eso provoca alucinaciones. Si uno está provocando un estado alterado de la conciencia, hagamos otra cosa entonces. Pero se suele hacer, ¿por qué? Porque, a ver, en este mundo la gente quiere resultados. No vamos a ser sinceros. Uno quiere resultados y los resultados no son lo que hemos visto antes, el despertar prematuro de los chakras. Se paga un precio caro. Claro. Pero si el pranayama, a ver, una cosa es, no sé, el pranayama es todo un montaje, ¿no? Pero de forma espontánea sí que... Darte cuenta de que la energía, de que el prana estás inhalándolo, te está vitalizando todo el organismo y eres capaz de exhalar la parte que ha limpiado. Si se hace así cada día, 2-3 minutos, 5 como mucho,
lo que estás consiguiendo es una limpieza de los nadis. Sí, pero ves, esto no deja de ser programado. Yo hablo Claro, de forma espontánea. De forma espontánea, Tienes que... a veces hay, Sí. o sea, en ciertos momentos hay una Claro. o sea, una conciencia de la respiración. Pero es porque ha habido un bajón de energía. ¿Por qué se recomienda a la gente que tiene problemas así? Respira profundamente. Ay, mira, me encuentro mejor. En el fondo, como dices tú, si visualizáramos esa corriente pránica de color dorado que nos va entrando por las fosas nasales, pero de color, son como estrellitas doradas, eso es el prana. Si habréis visto alguna vez alguna corriente que va cayendo algo, ¿no lo habéis visto? A veces, ¿cómo ves que te está entrando? Y mira, ¿esto qué es? Eso es prana. Y a veces se ve en las playas, en las montañas, eso es el prana divino, eso es la energía que entra. Si esa energía uno ve en un momento determinado, sin forzar la respiración, ve que va entrando en contacto, que uno interactúa y que uno la distribuye a voluntad, incluso en el medio, uno está ayudando a la curación, porque la curación esotérica se utiliza precisamente el prana. Vicente enseñó a utilizar precisamente la luz pránica, la luz de la cruz dorada, para el tema de cuerpo físico, de curaciones, dolencias físicas, aunque todas tienen una trascendencia emocional o mental, todas. Pero bueno, se utiliza eso precisamente para pues solucionar problemas desde fractura de huesos o dificultades que tiene uno en la vida diaria, y con esa técnica, ¿os acordáis? La técnica que consiste primeramente en el mantra de voluntad y después invocar 3 veces la luz liberadora de Buda, el mantra de unidad, de limpieza. Cuando eso se tiene un poco de práctica, la curación da resultados. Eso da resultados. Luego hay más cosas, pero esa da resultados. Pero entender que trabajamos con energías. La idea errónea del pranayama es el aire, no, energías. Se pueden hacer milagros. Lo que pasa es que es una técnica fácil, es más difícil aprender a meditar, establecer analogías, correspondencias, hay que tener ganas de hacerlo, y sin embargo eso es que te da... Además, el problema que yo le he visto siempre es que da pasividad a mucha gente. Los vuelve, incluso la gente que ha profundizado mucho en el tema, lo ha hecho muy continuado, no tienen, vamos que no, para salir a la calle a trabajar y coger un autobús, como que no, porque te sensibiliza a tal extremo que ponerte en un autobús lleno de gente o en un metro a tope, como van a veces, te pones fatal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esa técnica. Hay un pranayama para la muerte. Los yogis lo hacen. Yo he conocido unos cuantos que enseñan el tema y eran bastante parcos, ¿eh? Cuando estuve en la meditación trascendental, los primeros años de mi deambular, las enseñanzas del Maharishi Mahesh Yogi eran muy estrictas, era poco, ¿eh? Luego había unos cursos especiales que sí que se utilizaba, pero para la técnica de la meditación trascendental no. Era tu mantra, y había unas técnicas que las que hicimos en un retiro, aquello del Nadi Shoma Pranayama, de inhalar y exhalar por las fosas nasales, pero eso se hace en momentos puntuales. Sí que se hace cuando se va a empezar una reunión o hacer algo, 3 respiraciones profundas o un silencio, porque es una forma de focalizar la energía, coger prana nuevo y tener la mente más clara. Eso sí que se debe hacer siempre, ¿eh? Sobre todo el minuto de silencio, pero por eso se hacen las 3 respiraciones profundas, una por cada vehículo, para que el silencio sea real, no ficticio. En España cuando se hace un silencio es ficticio, con todos mis respetos, ¿eh? Yo, si la gente saliera a la calle y 100.000 personas en silencio haciendo las respiraciones, de verdad, vamos, eso provoca un cataclismo en los éteres, pero la gente no lo ha. De hecho, Vicente lo dijo. Le gustaba mucho el fútbol, parece ser, había sido jugador, y que cuando iban al campo del Barça, con el Joan Martí, se ve que a Joan Martí se lo explicó más de una vez, si esta gente hiciera el silencio y entonara un Om o la gran invocación, todos a una, vamos, algo grande. Bueno, lo dejamos aquí, familia. Nos hemos quedado aquí, en esta, ¿no? En la número 10, ¿no? ¿Quedamos en esto del pranayama? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Todo bonito? ¿Lo vemos todo bien? ¿Sí? Yo tengo una cosa Venga. del capítulo anterior. Venga. De los sentidos. Los sentidos, ¿qué pasó? Del tema del ojo de Tauro. El ojo de Tauro. Aldebarán. La entrada del primer rayo, la estrella roja. Pero cuando hablo del ojo de Tauro, o sea, en una conferencia se habla como
como de El ojo de Dios. No sé, habla del ojo de Tauro. O sea, El tercer ojo, ¿no? El ojo de Tauro es el tercer ojo. El tercer ojo. No, Bueno. Él dice que no, él dice que está por encima, que controla al tercer ojo. Ah, sí. Sí, El ojo de Tauro. sí. Entonces, ¿Y a qué arquetipo se refiere? pues se refiere me imagino que es la intuición búdica, ¿no? Que controla todos los sentidos. Bueno, es que... Iluminación, ¿no? El ojo de Tauro. Sí, bueno, Tauro es iluminación porque el arquetipo a desarrollar es la iluminación. Buda es conocido en Tauro por el signo de Tauro, que es el signo que primero te conduce a lo más denso, al mundo del deseo, hacia la orientación hacia la materia, y en el camino de retorno la cumbre es precisamente la iluminación. Eso es la octava iniciación, eso son palabras mayores. Eso entra dentro del arquetipo de trabajar de Tauro. Claro, se refiere al plano búdico, porque él vive en Shambhala. Él está por encima de esos planos, pero evidentemente secretos en el átmico y en el búdico no hay para él. Él prácticamente es casi una mónada pura, es decir, casi. Es una conciencia que decimos terrestre, pero él empezó en la cadena lunar, como el Cristo. Empezaron en la cadena lunar. Se hace una analogía muy bonita. Y en el periodo ario, al principio, hace unos 50.000 años, según Torcón creo que es, Torcón Saavedra lo dice, alcanzó el adeptado. Hace unos 50.000 años. De ahí que haya llegado a donde ha llegado. Pero claro, ha sido a base de encarnaciones y encarnaciones y encarnaciones. Y solamente viene una vez al año, ¿eh? Y ya se está preparando, empieza a prepararse en Capricornio. Cuando el sol empieza hacia el norte, empieza a prepararse. Y a él le cuesta acercarse. Y curiosamente, el tiempo que se manifiesta son 8 minutos, en materia etérica. El tiempo que tarda en llegar la luz del sol a la Tierra. Y 8 es el trabajo, que son las 8 ruedas, los 8 ejes de la rueda de Shansara, es el octavo trabajo de Hércules, Escorpio, que es la forma de entender el despertar de la conciencia crística, porque integrar la parte oscura es despertar la conciencia crística. Eso es el bautismo, la iniciación del bautismo, que en el fondo el bautismo con Tauro tiene muchísimo que ver, porque si mi conciencia nace allí, quiere decir que en Tauro voy a alcanzar la luz. Porque es el arquetipo de la tercera iniciación de Capricornio, de amar con la mente. La conciencia crística impregna la conciencia manásica y automáticamente uno ve la razón pura. Hay una razón. Digo, no, es la mente. Sí, pero cuando es pura, es el amor. Pero no el amor entendido como lo entendemos a nivel de plexo, sino a nivel de conciencia crística. Todo está interconectado. Que lo diga un científico materialista, dices, chapó, pero que lo acabemos vivenciando los humanos como algo real y lo percibamos como real, mucho mejor. Eso querrá decir que Saturno nos ha hecho un favor maravilloso, porque hemos entendido lo que hace Saturno. Saturno se ocupa precisamente de que manifestemos la conciencia crística de manera correcta, con una regla, que hay un patrón, que son 10 mandamientos, en el fondo es el propósito. Y ese propósito es Capricornio. O sí, además te lo dice 2 veces, y a nivel jerárquico te pone el 5.º rayo. El arquetipo precisamente de Venus lo vemos como un planeta cubierto de nubes, que para nosotros es el lucero del día y el lucero del alba, ¿no? El eterno mensajero que está ahí, es el yo superior de la Tierra. Es decir, es muy divertido, además, cuando haces un poquito de analogía y tienes un poquito de práctica, ves cosas maravillosas. Pero mira, no sabía esto de Vicente, ¿no? Todas las conferencias no me las he leído, ¿eh? No, porque si no tengo que presentaros aquí algo, prefiero no tocarlo. No. Oye, una pregunta referente al capítulo anterior, cuando estábamos hablando del cuerpo de Faraón y esas historias. Sí, lo de Ramsés. Vale. ¿Los santos que no se les corrompe el cuerpo? ¿Por qué creéis que va la gente tantas veces a sus sitios? No lo sé, pero es curioso, ¿no? Pero ¿por qué creéis que? ¿Por qué? Pues porque hay una entidad astral, una entidad que tiene contacto con un elemental, que hacen eso precisamente para que vayas allí, vayas al templo ese y le hagas ofrendas y él disfruta. Pero el alma del santo ese no está ahí. Y los supuestos milagros son de seres de ángeles que tienen una evolución inferior a la nuestra o similar.
¿Por qué ya no hay tantos santos? En el siglo XX ha habido una limpieza. A ver. Y todo gente del pasado. ¿Pero por qué gente del pasado? Porque los humanos actuales somos más mentales y hemos aprendido ya un poquito. Y aprender un poquito implica a no creer a pies juntillas en esto. Para nada. Es que no tiene ningún sentido eso. Creer que un santo te va a solucionar la papeleta que tienes que arreglar tú es eludir tu propia responsabilidad. El Agni Yoga te enseña a estar activo y ser responsable. La diferencia entre la técnica del Agni Yoga y otra técnica de yoga, aunque todas exigen responsabilidad, sentido de responsabilidad, radica en que el responsable de tus actos eres tú, porque entiendes el papel del señor Saturno, y cuando entiendes a Saturno, entiendes todo lo demás. Cuando entiendes, por ejemplo, el papel que tú desempeñas en la evolución, tu cuestión karmática se soluciona. Es así, ¿eh? Cuando entiendes el papel que realizas en la evolución, pero no de manera empírica, sino de manera real y aplicándote la lección, tú solucionas tu papeleta.